El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Recuerdo que cuando era niño y en ocasiones mi padre tenía que comprar algo para la casa, solía muchas veces pedirle a la persona que vendía el producto que le rebajara un poco el precio, regateaba un poco el precio. Para nadie es un secreto que en ocasiones hay personas que realmente colocan precios muy elevados precisamente para prepararse al regateo. Entonces ya después bajan y realmente tal vez le dan el precio que es justo al producto y hacen pensar a la otra persona que están siendo muy generosos en bajarle pues el precio. ¿Por qué comento esto? Porque cuando visité Tierra Santa en el año 2004 me llamó muchísimo la atención que cuando iba a comprar era una estola, uno de los ornamentos litúrgicos que el sacerdote usa. Me acerqué a un señor allí en Jerusalén y él me dio un precio que a mí me pareció muy elevado. Y le dije: no estoy interesado, gracias. Y bajó el precio y le dije: no estoy interesado, me parecía caro todavía. Y lo volvió a bajar, y lo volvió a bajar, y lo volvió a bajar. Lo que costaba tal vez, vamos a poner un ejemplo, $100 terminó costando 25, tal vez, algo así. Y a mí me llamó mucho la atención y cuando conversaba esto con el fraile franciscano que nos guiaba durante la peregrinación, él me dijo precisamente que en la cultura, ¿verdad?, de estos hermanos de la Tierra Santa, estos hermanos árabes, está mucho el que en el regateo yo te vendo pero te ayudo. Es decir, si una persona le compra a la primera, cuando le dicen cuesta $100, tal vez se lo venderán, pero no se sentirán que están haciendo su labor de ayudar al prójimo. Por lo tanto, en el hecho de que se le regatee y ellos bajen el precio, ellos consideran no solamente te estoy vendiendo, sino que te estoy ayudando. ¿Por qué comento esto? Repito una vez más. Porque vemos hoy en la primera lectura del Génesis cómo Abraham es muy fiel a esa tradición. Él está regateando con Dios. El Señor quiere destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, especialmente de idolatría. Y Abraham comienza a decirle: Señor, ¿cómo vas a destruir al pueblo siendo que allí hay personas buenas?
¿Lo harías si hubieran 50? Y el Señor dice, no lo haría. Y ahí comienza Abraham a bajar la cantidad hasta que llega hasta 10. Y sin embargo, ni siquiera habían 10 justos en estas ciudades. Y Sodoma y Gomorra terminan siendo destruidas a causa de su pecado, consecuencia de su idolatría. Ahora, es interesante ver la actitud de Abraham porque él está regateando, pero más que regatear, está intercediendo en favor del pueblo. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es un tipo de oración que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. En ocasiones pedimos mucho a Dios, pero pedimos para nosotros. La intercesión es cuando yo pido un bien para otras personas. Y voy a comentar algo, un bien para otras personas no significa que tiene que ser para las personas que yo quiero o las personas que me hacen el bien. Es incluso pedir por aquellas personas que yo no conozco, que tal vez nunca conoceré, pero que necesitan de mi oración. Voy a poner un ejemplo. Precisamente orar por los cristianos que son perseguidos en el mundo entero a causa de su fe, especialmente en el Medio Oriente. Sabemos que muchas personas en Siria y otros países están siendo perseguidas, asesinadas, maltratadas, encarceladas, en China también. Podemos orar, podemos ayudar, podemos interceder ante Dios para que ellos reciban abundantes misericordias. Y esto es importante, queridos hermanos y hermanas, que no lo perdamos nunca de vista. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos enseña que con el bautismo hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. La fe, entonces, que nosotros tenemos, que profesamos, no es producto solamente de nuestra apertura a Dios y de nuestros méritos, es precisamente gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ya que por medio de Él nos ha reconciliado con el Padre y nos ha abierto el camino hacia el cielo. Es por eso que siempre al meditar el sacrificio de Cristo en cruz, debemos estar muy agradecidos y debemos hacer que este sacrificio de Jesús no sea en vano. Tenemos entonces que buscar vivir una vida auténticamente cristiana, que nuestras palabras se reflejen en la manera como actuamos en el día a día, siendo personas llenas de compasión, llenas de misericordia. En la mañana de hoy, cuando celebraba la misa de 8:30, precisamente yo mencioné algo que a mí se me hace muy importante, y es cómo actuamos nosotros cuando vamos a un lugar en el cual esperamos recibir un servicio. Bien sea una oficina de servicio público, bien sea a un lugar en el cual estamos comprando algo. En ocasiones corremos el riesgo de faltar a la misericordia con la persona que nos atiende. Es lógico que nosotros esperemos recibir un trato adecuado, pero en ocasiones hay veces que no es así y no depende tanto tal vez de esta persona. Voy a poner un ejemplo. Cuando la comida se tarda en un restaurante y nos molestamos con el mesero, pero tal vez la culpa no es de él no está cocinando, él está sirviendo. Y en ocasiones tal vez estas personas que cumplen este tipo de trabajo tienen que sufrir desplantes y tienen que sufrir entonces, pues digamos así, rechazo de algunos clientes que los ven a ellos como culpables. Es simplemente un ejemplo, pero yo considero, queridos hermanos y hermanas, que en esos momentos nosotros tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Tratar a todas las personas con compasión y con misericordia, independientemente de cómo ellos nos traten. De esa manera estaremos entonces viviendo un cristianismo coherente y estaremos dando frutos de santidad. Cualquiera de ustedes podrá interpretar y adecuar estas palabras que estoy diciendo a la realidad en la cual usted se desempeñe diariamente. Por último, tenemos este pasaje del Evangelio de San Lucas. Es bien interesante porque quisiera comenzar diciendo, un discípulo de Jesús se le acerca porque lo ve a él orar. Y fíjense lo que les dice: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos a orar.
tenemos dos personas que son ejemplo de oración: Juan el Bautista y Jesús. Esto es importante. La oración se aprende de aquellas personas que están sujetas a enseñarnos la fe y el amor a Dios. Familia que reza unida permanece unida. Es triste como muchas veces se da, y sobre todo en parroquias como esta, en la cual hay personas que tienen juventud acumulada y ya sus hijos han hecho sus vidas y tienen sus familias, y tal vez entonces los padres sufren porque dicen: oye, mi hijo, mi hija fue educado en la fe católica, fue a una escuela católica, pero hoy no practica la fe. Y los padres sufren por eso. ¿Cuántas veces yo no he escuchado esto? Y seguramente alguno de los presentes estará pasando por algo así. Su hijo fue a Columbus, fue a Belén o fue a alguno de estos colegios católicos y resulta ser de que ahora ni siquiera va a misa. Se casó y ni siquiera se casó por la iglesia. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos y hermanas? Si bien es cierto, una vocación católica ayuda y ayuda bastante, el testimonio de los padres también es de gran importancia. Y yo sé que muchos de ustedes hacen pues su mejor esfuerzo por ser ejemplos de vida de fe para sus hijos, pero tal vez alguno no lo ha hecho. Y en ocasiones, cuando el hijo no aprende del padre la oración, tal vez será mucho más fácil que este hijo o hija no sienta la necesidad de Dios en su alma y en su corazón, se aleje de la fe, se aleje del Señor. El discípulo se le acerca a Jesús porque lo ve orando. Que nosotros seamos modelos de oración para que con nuestro testimonio hagamos que otras personas quieran orar también. Hace años yo hacía un funeral y me recuerdo que le preguntaba a los hijos de la señora cuál es la mejor enseñanza que ella les dejó. Y una de las hijas me decía: padre, yo me recuerdo mucho que ella me enseñó esta oración antes de dormir. Y siempre la rezaba conmigo. Y yo, siendo adulta, la he orado, siempre la he recitado y la he enseñado a mis hijos y ahora incluso a mis nietos. Y la señora me recitó la oración. Y se me hizo tan bonito, porque es una herencia tan hermosa que se va pasando de generación en generación, sobre todo cuando sale del corazón. Jesús entonces aprovecha la petición del discípulo para enseñar la oración del Padre Nuestro. Es una versión un poco más resumida. De hecho, tenemos este mismo pasaje parecido en el Evangelio de San Mateo. También tenemos el momento en el cual Jesús enseña a orar a sus discípulos y pues lo hace con la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro encontramos que es la oración perfecta porque sale de los mismos labios del Señor. Tenemos también que es una oración de confianza, es una oración en la cual nos ponemos en las manos de Dios, es una oración de humildad porque reconocemos nuestros pecados, es una oración de apertura al perdón porque además de pedir el perdón a Dios nos abrimos a perdonar a los demás. Es una oración de auxilio en el cual le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación. El Padre Nuestro en sí, queridos hermanos y hermanas, resume toda la oración cristiana. Y después Jesús pondrá el ejemplo de este hombre que llega a casa de su amigo para pedirle pan. Cuando hice mi viaje a Tierra Santa, como les comentaba hace un momento, y visitábamos Nazaret, me recuerdo claramente que el fraile franciscano que nos mostraba una casa, una estructura de las casas de ese tiempo, nos explicaba que en muchos casos los animales dormían en la parte interior de la casa, mientras que las personas dormían en lo que es la sala, en la puerta que da hacia la calle. Por lo tanto, lo que ese señor está diciendo es: mis hijos ya están durmiendo, mi familia duerme, me estás haciendo pasar hacia adentro, despertarlos para después salir y darte los que estás pidiendo. Era algo realmente, pues, bastante difícil de hacer, bastante molestoso de hacer. Pero
al final el Señor dirá, si este hombre no se lo va a dar por misericordia, se lo va a dar para que al menos ya lo deje de fastidiar. Y es allí cuando Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Sin embargo, en ocasiones nosotros solemos quedarnos solamente con esta parte de pidan y se les dará. Y creemos entonces que precisamente podemos pedir cualquier cosa y si Dios no las concede es bueno y si no las concede entonces Dios es un Dios malo, que se olvida de mí y que no me atiende. Y esto realmente es equivocado. En la versión de San Lucas al final dice, porque Dios les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero en la versión de Mateo cambia una frase y dice, porque Dios dará cosas buenas a quien se lo pida. Lucas dice, Dios dará el Espíritu Santo. Mateo dice, cosas buenas a quien se lo pida. Y esto resume la oración de petición que nosotros debemos hacer siempre para con Dios. Pedir acorde a la voluntad de Dios. Pedir cosas buenas, no solamente para mí, sino para los demás. Quiero contarles brevemente un chiste que aprendí hace algún tiempo y me parece que nos puede ayudar a entender un poco más este mensaje. Un hombre muy fiel, muy devoto, de mucha fe, decide entrar a la iglesia de su pueblo y se paró frente al crucifijo. Se arrodilló y decidió comenzar a pedirle a Dios un caballo, porque no tenía cómo moverse. Entonces el hombre de rodillas comenzó a decirle a Dios, yo te amo mucho, regálame un caballo. Y comenzó a repetir y a repetir esta frase. Sus amigos que pasaban lo veían y decían, ese está loco, le está pidiendo a Dios un caballo. Pero uno decidió detenerse y pensó, bueno, este hombre tiene fe, tal vez por medio de la fe Dios lo escucha y le da el caballo. Yo voy a pedir también un caballo. Y se colocó detrás de este y comenzó también a decir, Señor, te amo mucho, regálame un caballo. En resumidas cuentas, muchas personas se fueron acercando y fueron haciendo lo mismo hasta que llegaron a ser como 60 personas. Y todos repetían lo mismo, Señor, te amo mucho, regálame un caballo. Cuando este hombre, el que comenzó, que no miraba hacia atrás y que no se daba cuenta de lo que estaba pasando, escuchó un gran ruido, muchas voces, se volteó y escuchó que todas las personas en coro decían, Señor, te amo mucho, regálame un caballo. Y este señor molesto, después de ver todas estas personas, se giró ante el sagrario y le dijo al Señor, Señor, yo te pedí que me regalaras un caballo, no que me mandaras esta bandada de burros. ¿Qué es lo que quiero yo enseñar por medio de este chiste? Fíjense, en ocasiones nosotros le pedimos a Dios un caballo. Queremos algo que nosotros pensamos que necesitamos. Y tal vez realmente no es eso lo que tú necesitas. Tal vez Dios tiene otro plan para ti. Pero nosotros queremos el caballo porque pensamos que eso es lo que realmente es imprescindible para mi vida. Habría que preguntarnos el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que yo realmente le estoy pidiendo al Señor? ¿Me estoy encaprichando como este hombre a pedir un caballo? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente eso me llevará a la salvación? Sería bueno que nos hiciéramos todas estas preguntas. El Señor es rico en misericordia y por supuesto nos bendice abundantemente de muchas formas y maneras, pero nosotros debemos también ser humildes y al momento de pedir debemos hacerlo con humildad, entendiendo de que el plan de Dios siempre será mejor que el mío y confiando en su divina providencia. Que salgamos de esta Eucaristía con el deseo profundo de orar cada día más, de interceder en beneficio del prójimo, de agradecer el sacrificio de Cristo en la cruz, pero de manera especial, cuando oremos, hacerlo persistentemente, abriéndonos pues a la acción de Dios en nuestra vida, para su gloria, para nuestro bienestar, para nuestra salvación eterna. Así sea.